días, hermanos. Espero que estén bien el Señor. Vamos a meditar en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta palabra es muy importante. Aquí está explicando el día de su muerte. Él conversando con sus discípulos de cómo iba a ser torturado, cómo iba a ser molido y hasta llegar a la muerte de cruz por los principales sacerdotes en Jerusalén. Pero al tercer día seguro resucitaría. Pero Pedro, escuchando esta palabra, ha dicho: Señor, que nada de esto te acontezca. En ese momento Jesucristo, mirando a Pedro, ha dicho: quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué habría llamado así a Pedro? Vamos a leer versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí, aunque parece un corazón bueno de Pedro, él quería que nada de estas cosas aconteciera al Señor Jesús. Pero en ese momento Jesucristo le ha llamado Satanás. ¿Por qué? Porque ha puesto la mira en las cosas de los hombres, es decir, en las cosas del mundo, en las cosas visibles. Mas no ha puesto la vista en las cosas de Dios, las celestiales. Por esta razón podemos entender: ¿quién aún de nosotros todavía pone las cosas visibles como principales? Tiene todavía tentación grande de Satanás en su carne. Por eso nosotros tenemos que poner la vista solamente en Jesucristo. Desde el momento que renacimos, tenemos que seguir solamente a Cristo, a su Evangelio. El apóstol Pablo ha dicho que todo lo anterior lo tiene como por basura. Así ha explicado él. Y siguió a Cristo hasta terminar su carrera de la fe. Moisés también vivía en el palacio del rey, del faraón, pero en ese momento él decidió ser maltratado con su pueblo, es decir, con los israelitas, a vivir de los deleites que vivía en el palacio del faraón, porque él tenía la vista puesta realmente en las cosas celestiales, en la gloria venidera. Nosotros también, hermanos, reflexionemos con esta palabra: ¿a dónde estamos poniendo nuestra vista? Hay algo interesante que he leído en un artículo. Hay un hombre llamado Konrad Lorenz. Dice que él es como padre de la etología. Etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Él concluyó en un estudio que cuando un animal nace, el primer objeto en movimiento lo percibe y lo sigue hasta toda su vida. Mirando esto, he reflexionado un poco nuestra vida. Cuando nosotros nacemos, seguramente a quien seguimos toda la vida amándola es a nuestra madre. Pero cuando renacemos, es decir, cuando recibimos la salvación, el primer objeto en movimiento que debemos seguir, como estos animales, es a Cristo. Él sería el objeto de mi vida. Él sería el sujeto que está siempre en cada uno de mis pasos en este camino de la fe. Y no solamente tengo que seguirlo por cierto tiempo, sino hasta mi muerte, es decir, eternamente. Por eso, mirando esto, podemos reflexionar: ¿cómo debemos nosotros seguir a Cristo? Debemos seguir a Cristo principalmente estando dentro de la iglesia, porque separados de mí nada podríamos hacer. ¿Cómo podríamos seguir al Señor estando fuera de la iglesia? Estando dentro de la iglesia, escuchando la palabra de Dios, allí aumenta nuestra fe. Y con nuestra fe podemos vivir. Como explica en Romanos capítulo 1, el justo por la fe vivirá. Para poder tener esa fe, tenemos que oír la palabra de Dios. Por eso, ¿dónde podríamos escuchar la palabra de Dios y oírla atentamente con nuestro corazón? En la iglesia. Aquí mismo, San Mateo capítulo 17, versículo 5 dice: mientras él aún hablaba,
una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aquí Dios nos dice que a él oíd. Es decir, todas las escrituras dan testimonio de Jesucristo. En la iglesia tenemos que oír esta escritura y allí podemos discernir entre las cosas visibles del mundo y las celestiales. Espero que pongamos nuestra mira solamente en Cristo y podamos seguirlo hasta nuestro último día en este mundo, es decir, hasta la eternidad. Hoy hasta aquí, hermanos. Espero que tengan gozo en cada una de las iglesias este fin de semana. Nos vemos la próxima meditación, si Dios lo permite.